Capítulo 9. El Cártamo, parte 1. Decidieron ponerse en marcha de inmediato, ya que tenían prisa. Aunque ya era de noche, la residencia estaba ubicada en la capital. Jinshi comenzó su explicación mientras estaba en el carruaje. También incluyó cosas que Mao Mao ya había escuchado, como un resumen para ella, tan olvidadiza como es. Mame y Chue iban en un carruaje diferente y Basen lo siguió a caballo. No hace falta decir que esto fue organizado por Chue. Desafortunadamente, Mao Mao y Jinshi habían cambiado completamente al modo de trabajo, por lo que el desarrollo que Chue esperaba no sucederá. La emperatriz viuda tiene una relación complicada con su familia, dijo Jinshi. La emperatriz viuda era hija de la concubina del antiguo cabeza de familia. El actual jefe era su hermanastro. Se llama Hao, pero Mao Mao calculó que olvidaría su nombre en poco tiempo mientras escuchaba a Jinshi hablar. Era una familia de comerciantes cuyos inicios se ocupaban ampliamente de los tintes. Hace alrededor de un siglo, suministraban a la corte imperial y fue a través de esta conexión que los hombres del clan se convirtieron en funcionarios del gobierno. Parece ser que el ocre, el color prohibido, también fue producido por la familia de la emperatriz viuda. Eran advenedizos en cierto sentido, pero con el tiempo, eso se convirtió en historia. Durante la era del difunto emperador, fueron tratados adecuadamente como una familia de nivel medio. También vendían prendas de vestir, y fue con este vínculo que se involucraron en trabajos relacionados con el palacio interior. Debe ser esta red de información a la que accedieron lo que llevó a enviar más tarde a la joven Anshi, que dio a luz al emperador reinante. En los tiempos actuales, deberían ser una familia que había encontrado una posición sólida. Sin embargo, la emperatriz regente estaba vigilante del anterior jefe de familia. Nunca se les otorgó un nombre de clan, a pesar de su posición como parientes maternos de la familia imperial. Ya veo, dijo Mao Mao. En resumen, no eran un clan con nombre. El actual cabeza de familia, Hao, no está en buenos términos con la emperatriz viuda. En todo caso, están en malos términos. Parece que no intercambia cartas con Hao directamente, sino con frecuencia con la dama. Ya veo. En circunstancias normales, serían una familia que podría actuar de manera más importante, pero había una razón por la que no podían ejercer tanta influencia como se esperaba. Pero todavía tienen suficiente poder como para agitar a la corte imperial. Si están en malos términos, ¿no tendría la emperatriz viuda también la opción de no interesarse en este asunto?, preguntó Mao Mao. No digas eso. Si continúa fingiendo ignorancia, las víctimas serían el hijo de la concubina y su madre. ¿No es realmente similar a su propia situación?, dijo Jinshi. Si recordaba correctamente, la emperatriz viuda también era hija de una concubina. Incluso si ella te dijo que la salvaras, hay límites. Si se trata de una acusación falsa, entonces sería una historia diferente. Pero en el caso de que ella tenga claramente la intención de matar, entonces no hay nada que pueda hacer por ella, dijo Mao Mao. Honestamente, la chica era la más sospechosa como sospechosa. En ese caso, no se puede evitar. Solo queremos saber la verdad, puedes ir a confirmarlo, dijo Jinshi. Sería bueno si pudiéramos resolverlo de manera simple. Por cierto, ¿qué tipo de papel debería asumir?, preguntó Mao Mao. Correcto. Sí, acabo de decirles que ustedes son conocedores de los venenos para insectos, pero bueno, creo que sería inútil ocultarlo. Además, es posible que odies esto, pero, hablando honestamente, es útil lanzar el nombre del estratega. Estoy al tanto. Ella era muy consciente. ¡Qué dolor!, pensó Mao Mao mientras miraba hacia afuera. La residencia estaba ubicada a una distancia que no necesitaba un carruaje. Molestamente, no estaba lejos de la residencia del estratega raro. La residencia estaba ubicada a una distancia que no necesitaba un carruaje. La capital podía ser grande, pero estaba limitada por los espacios habitables. Era inevitable que las residencias de los altos funcionarios estuvieran en la misma zona. También estaba influenciado por la tierra, por lo que era más fácil que las fincas construidas posteriormente fueran más pequeñas que otras. La residencia de Hao a la que fueron llevados no era de ninguna manera pequeña. Sin embargo, era demasiado ordinario para alguien con el estatus de la familia de la emperatriz viuda. La puerta tenía un escudo familiar que era una combinación de cártamo y gardenia. Ambas flores se utilizaban como hierbas medicinales, pero eran más conocidas como tintes. El ocre era un amarillo teñido de rojo, por lo que se creó a partir de una mezcla de rojo del cártamo y amarillo de la gardenia. Aunque imperfecta, era la visita del hermano imperial, por lo que había un grupo alineado para recibirlo en la puerta. Sí dijeron que es descendiente paterno. Ciertamente, no había doncellas jóvenes alrededor. Si las había, estaban claramente vestidas como sirvientes. Dejamos de lado cómo las mujeres miraban a Jinshi.
Había una mujer flaca de unos 50 años. A pesar de su tez pálida, solo su nariz estaba pintada con colorete escarlata. Esta mujer era la mejor vestida, así que tenía que ser la dama. También había una belleza a mediados de sus 30. Estaba de pie en la parte de atrás, humildemente, pero su vestido era el más fino después del de la dama. Era notablemente refinado para un sirviente. Perdónenos que sea tarde en la noche. La persona que habló con Jinshi era un hombre de unos 40 o 50 años. Tenía que elegir a la persona más importante en función de su atuendo y de dónde se encontraba, para que ella pudiera decir que era Hao, el actual jefe de la familia, aunque podía sentir que les faltaba un aire digno. ¿Podría ser la razón de sus rasgos juveniles? Podría parecer unos años mayor si se hubiera dejado crecer la barba, pero no se la creció, tal vez debido al fino vello corporal. Aquí es donde puedo sentir su relación de sangre con la emperatriz viuda. La emperatriz viuda también era una cara de bebé. No, mis disculpas, con todo derecho. Deberíamos haber resuelto este asunto en privado, y sin embargo, hemos causado problemas a la gente. Dios mío, Anshi siempre ha sido una persona preocupada desde hace mucho tiempo. Hao habló como si se llevara bien con la emperatriz viuda. La persona debe querer ser vista de manera favorable. Entremos por ahora, hace frío, así que preparad una comida caliente. Ya hemos cenado, en lugar de eso, resolvamos este problema rápidamente, dijo Jinshi. La cara de Hao se torció por un instante. Mao Mao reconoció que esta persona era fácil de entender, para bien o para mal. Lo más probable es que el cabeza de familia de la generación anterior, que había enviado a la emperatriz viuda al palacio interior, tuviera una mente aguda. Sin embargo, no vio nada de esa agudeza en el hijo. De lo contrario, no asumiría una actitud tan despreocupada hacia la visita personal del hermano imperial a su residencia. Sus padres lo criaron mal. Escuchó el dicho de que una generación de riqueza se irá para la tercera generación, pero ¿podría tomar este tipo como ejemplo de eso? El clan Gyoku del oeste, que vio recientemente, parecía similar, pero todavía tenían muchos hijos e hijas sobresalientes. Hao miró a Mao Mao y le lanzó una mirada de disgusto, pero no hizo ninguna otra reacción. Como Jinshi le dijo, para bien o para mal, podría usar el talismán táctico raro como repelente de personas. Entonces, te guiaría adentro, pero hay una persona enferma en el edificio. Entonces, ¿qué tal si el príncipe Luna espera aquí? ¿Qué dijiste cuando trajeron el frasco maldito?, dijo Jinshi. Muy bien, pensó Mao Mao. Mao Mao pensó que el hombre llamado Hao también tenía una fuerza. A pesar de sus rasgos juveniles, era bastante grueso. Al mirarlo, se dio cuenta de que más tarde encubriría la palabra maldición y solo difundiría la noticia de que el hermano imperial había visitado su casa. Entonces, no necesita despachar a Jinshi a propósito, pensó Mao Mao. Guíalos cortésmente. Quizás Hao no quería acercarse al lugar que se decía que estaba maldito. Trajo un guía diferente. El guía era un joven de unos 20 y tantos años, mucho más joven que Hao. Teniendo en cuenta sus genes con cara de bebé, podría ser mayor de lo que parecía. Mi nombre es Lai. Yo te guiaré en nombre de mi padre. El hijo se comportó como si fuera consciente de su posición hasta cierto punto. No parecía que tuviera ninguna intención de lucirse. Voy a olvidar su nombre. Por favor, haz un esfuerzo por recordar los nombres cuando estés aquí, le susurró Chue al oído. Vio a través de Mao Mao. Con su costumbre habitual, Mao Mao terminó estudiando el interior de la residencia. Era difícil ver bajo la luz de la luna, pero de repente percibió el olor de un hedor acre. Huele a campo. Mao Mao oliscó el aire y miró hacia dónde provenía el olor. Había un impresionante establo para vacas. ¿Qué podría ser eso?, Chue preguntó a Mao Mao. Es un establo. El emperador anterior nos regaló vacas que se utilizaban para el transporte en el palacio interior. Estamos en la tercera generación, dijo Lai. El emperador actual no usaba carretas de bueyes porque eran demasiado lentas. Mao Mao no diría que lo habían empujado discretamente a uno. Después, Lai apenas habló. Normalmente, la gente presentaba su orgulloso jardín o hablaba de la historia de su familia. Podría ser porque estaba tan oscuro que no podían ver, por lo que no había nada de qué hablar, pero aún así estaba tranquilo. Chue estaba inquieta, con ganas de charlar, pero Mamei le dio un codazo. El padre era una persona agresiva, pero el hijo solo hablaba cuando se le hablaban. Aunque su apariencia se parecía a la de su padre, ¿su personalidad se parecía más a la de la dama? Mao lo apreciaba, pero le preocupaba que todos se lo comieran si se convertía en el sucesor de Hao. ¿O podría tener otros hermanos? Es difícil estar en el medio.
mientras pensaba en cosas arbitrarias como una familia es arruinada por la tercera generación, llegaron a su destino. Este es el lugar. Lai los guió hasta debajo del alero. Dirigió su luz para que fuera más fácil de ver. Hacia el norte había una sección fangosa donde el color del suelo era diferente, como si se hubiera cavado un agujero de aproximadamente 30 centímetros de ancho. También había una marca rectangular a su alrededor, por lo que parecía que había algo colocado encima. El frasco estaba aquí. Mao Mao miró a Jinshi. Jinshi agitó la palma de su mano, haciendo un gesto para que el hombre hablara libremente. ¿Estaba enterrado en el suelo?, preguntó Jinshi. Sí, el frasco estaba enterrado. La estantería de allí había estado encima. La estantería se había movido a poca distancia. Era para uso de exteriores. En él se almacenaban herramientas de jardinería. Deberían pedir prestadas herramientas de excavación de allí. Estaba embarrado bajo el alero del edificio unifamiliar. La gente no parecía venir aquí normalmente. Y si lo hubiera, ¿sería solo el jardinero el que guardara sus herramientas? ¿Cómo se encontró?, preguntó Jinshi. Por casualidad. El gato estaba cubierto de barro, así que fue a ver qué hacía y encontré un agujero cavado aquí, dijo Lai. ¿Era un gato? Sí. El gato queda al cuidado de mi familia desde que la hija de mi primo entró en el palacio interior. Si la gente estaba al tanto de los movimientos del jardinero, era posible que el frasco pudiera ser enterrado por cualquiera. He oído que alguien vive en este edificio unifamiliar. ¿Es posible que me encuentre con ellos?, preguntó Mao Mao. Mi hermana menor vive aquí. Es enfermiza y mucho más joven que yo. Tiene 15 años. Es una niña inteligente, pero come muy poco y rara vez sale a la calle. ¿Puedo examinar su estado una vez? Lai miró a Jinshi. ¿Por qué no? Déjala, dijo Jinshi. Entendido. No había forma de que rechazara una propuesta de la familia imperial. Esperaré aquí. No sería bueno que un hombre entrara en la habitación de una mujer. Jinshi se detuvo en la parte delantera de la habitación. Esta era una consideración de las que las mujeres consideraban un buen hombre. La realidad era que sería problemático si mostrara su cara y se enamoraran de él. Era una razón típica de Jinshi. Sí, eso no será más que desagradable. Entonces, por favor, espera en la habitación de al lado. Jinshi esperó en la habitación de al lado. Mao Mao tenía a Chue acompañándola. Vamos a entrar. Lai abrió la puerta. Había dos mujeres adentro. Una de ellas era una chica de tez pálida. Todavía tenía una inocencia infantil en sus rasgos. La otra persona era la belleza de unos 30 años, una de las personas que los recibió en la puerta hace un momento. Así que ella en realidad es la concubina. La pareja de madre e hija se parecían. Si no estuviera enferma, Hao habría empujado a su hija al palacio interior. La habitación estaba a oscuras. Cuando se encendió una vela, incluso parecía que había caras blancas flotando. Quizás, debido a la escasa información visual, la nariz de Mao Mao reaccionó de manera mucho más sensible. Percibió el olor a miel de la vela y el olor a caldo medicinal de la pequeña tetera. ¿Contenía componentes que inducían el sueño? Además, sintió una sensación de nostalgia por la belleza. Debía de ser del distrito del placer y se había redimido. Su atuendo era simple, pero su aire y la forma en que se vestía no era algo que se pudiera cambiar fácilmente. Poseía una sensualidad que recordaba la figura de una cortesana en un dormitorio en penumbra. No había necesidad expresa de que Mao Mao lo señalara, así que guardó silencio. La compañía del príncipe Luna desea ver a Shishi, dijo Lai. Shishi era un hombre soberbio. Shishi era gardenia, que se usaba como tinte, pero también como medicina herbal. Dicho esto, me pregunto si me darán algo de recuerdo. A ella le gustaba el cártamo o la gardenia. ¿Quién es esta persona? La hermosa concubina estudió atentamente a Mao Mao. Ella es la herbolaria aprobada por el hermano imperial. ¿Tienes alguna tontería? Chue la amenazó con una sonrisa. Tonterías. Sin embargo, esta niña ha sido visitada por muchos médicos y aún no se ha curado. La concubina abrazó suavemente a su hija mientras sollozaba. La hija, con ojos sin vida, se aferró en los brazos de su madre. Por favor, permítame examinarla a pesar de todo. Mao Mao tomó la mano de Shishi, le tomó el pulso a la niña e incluso le revisó los ojos y la lengua. Cuando revisó la lengua de Shishi, detectó un leve olor a leche de la niña. Discúlpeme, pero ¿puedo tomar una taza de té? Mao Mao señaló la pequeña tetera de donde provenía el olor a caldo medicinal. Entonces, lo prepararé de nuevo. No, está bien como está. Tiene un olor muy agradable, con buen efecto de sueño. Mao Mao olfateó el aire. No, estos están agotados. Pondré a hervir un poco de agua y prepararé una porción fresca. Gracias. Mao Mao aceptó el caldo medicinal.
Lo sabía. Se bebió la taza de té de un tirón. Prepararé la medicina para la condición de la hija. ¿Puedo venir otro día? Dijo Mau Mau mirando a Lai. Es una buena noticia para mí, pero... Lai miró a la concubina y a su hija. Parece que la pregunta principal era si era el frasco de la maldición. Creo que hablaré de este asunto otro día, dijo Mau Mau mientras agitaba las hojas de té que quedaban en el fondo de la taza de té.